Arrancamos la semana totalmente fuertes y con imágenes totalmente bizarras. ¿Pueden imaginar que la policía allanó la vivienda de la cabeza de la propia policía? Sí, la vivienda del comandante general de la institución, el general Raúl Alfaro, fue allanada esta mañana desde muy temprano debido, ojo, a los supuestos vínculos que tendría con esta organización criminal de contrainteligencia que se habría formado durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Esta es una trama tremenda que tiene muchas aristas, pero que está afectando en este momento a la cabeza de la institución policial. Vamos a explicar qué ha pasado y cuál es la relación entre el general Raúl Alfaro, hasta el momento que se ha grabado esto todavía comandante general de la policía, y el famoso español Jorge Hernández Fernández, que es indicado por el Ministerio Público por ser el hombre clave para formar este equipo de contrainteligencia con el objetivo de espiar a los oponentes políticos del expresidente Pedro Castillo. Pero ¿qué relación tienen? ¿Cómo se vinculan? ¿Y cuál era la función, en teoría, del comandante general de la policía en toda esta organización? La cosa va más o menos así. Cuando el comandante Raúl Alfaro era el inspector general de la policía, era el número 3 en la orden de sucesión dentro de la institución, conoce a Jorge Hernández Fernández en un evento en agosto del 2021. El gobierno de Pedro Castillo estaba fresquito, acababa de comenzar en realidad. Hubo un evento protocolar en la oficina de disciplina de la Inspectoría General en el Callao. Estaban remodelando una gruta de Santa Rosa. Y en este evento protocolar, ya de por sí, extrañamente, estaba este español, Jorge Hernández Fernández, un chico joven en realidad que ha estado muy vinculado a los altos mandos de la policía sobre todo, y que entendemos tenía vínculos directos con el expresidente Pedro Castillo. En este evento protocolar, una persona del área de comunicaciones presentó a Jorge Hernández Fernández con, en el ese entonces, inspector general de la policía, Raúl Alfaro. Las fechas son importantes, agosto del 2021. Y ahí es de donde sale esta primera foto que generó muchísimas suspicacias, donde se ve al actual comandante Alfaro con Jorge Hernández Fernández, alias El Español. El Ministerio Público, el equipo especial de fiscales que lucha contra la corrupción en el poder, entrevistó al general Raúl Alfaro y le preguntó por esta fotografía y le preguntó si él conocía o tenía algún tipo de relación con este personaje sumamente sospechoso. Bueno, el general Alfaro ha negado que exista algún tipo de relación, y cuando la fiscalía le pregunta directamente si conoce a Jorge Hernández Fernández, alias El Español, él responde escuetamente que no. Uno entiende, bueno, si la respuesta es tan categórica, evidentemente no conocería a este personaje. Sin embargo, las pruebas o los elementos de convicción en manos del Ministerio Público contradicen directamente la versión del general Alfaro, porque no solo están las fotografías, incluso entendemos habría videos de videovigilancia, hay conversaciones de WhatsApp. La cosa es sumamente compleja y complicada para el general Raúl Alfaro. Vamos a contar algunos hechos que complican mucho la situación, y no solo la situación política del comandante general de la policía, sino también la situación legal que va a enfrentar y que ya enfrenta en este momento. A ver, en principio, no solo está la fotografía de este evento protocolar en el Callao. Luego de eso, luego de conocerse entre ambos intercambian, según la declaración de este colaborador eficaz, del nuevo colaborador eficaz, y se empieza a forjar una estrecha relación entre ambos, porque incluso el general Alfaro, cuando era inspector todavía de la policía, le enviaba cambios oficiales que se estaban realizando a la interna de la institución policial a Jorge Hernández Fernández. Y uno se tendría que preguntar, ¿qué tiene que ver? ¿Qué hace este joven personaje vinculado a los más altos mandos de la policía? Y bueno, ya en otro video contamos la historia y la relación que tenía el español con el expresidente Pedro Castillo. Es por ahí el interés, evidentemente, de cierto sector de estar vinculado a este personaje. Y a ver, en diciembre, que es la segunda fotografía que ha revelado Cuarto Poder, el 6 de diciembre del 2021, alias El Español invita al general Alfaro a su fiesta, a una
a un almuerzo en su casa en el distrito de San Isidro. Y es ahí donde sale esta otra fotografía donde se ve claramente en la mesa, en la cabecera de la mesa, a alias el Español y en el otro extremo de la mesa al general Alfaro cuando ya era inspector de la Policía Nacional del Perú. Entonces, esa segunda fotografía demuestra que el general, el comandante o hasta entonces comandante general de la policía mintió porque no solo conoció al Español en ese evento protocolar en el Callao en agosto del 2021, sino que se volvió a reunir con él, según esta otra fotografía, en diciembre de ese mismo año a razón del cumpleaños, del onomástico, de una fecha sumamente importante y cercana donde solo iban a estar los amigos más cercanos de este personaje. Ya de por sí esa segunda fotografía complica muchísimo su situación y además el Ministerio Público tiene en su poder los chats, las conversaciones entre ambas personas, entre el comandante general y Jorge Hernández Fernández, y en esas conversaciones nuevamente se ve una estrecha relación entre ambos. Pero no solo está la fotografía del cumpleaños del Español, también en diciembre, pero hacia fines, el general Alfaro, en su calidad de inspector general de la policía, invita a Jorge Hernández Fernández a la institución, a la sede de inspectoría, porque iba a haber una ceremonia de ascensos en ese momento. Jorge Hernández Fernández no solo asiste a la ceremonia, sino que por esas fechas justo había llegado su mamá de España y estaba visitándolo aquí en el Perú. Y lleva a la mamá a esta ceremonia oficial de la Policía Nacional, una ceremonia de ascensos de oficiales que se llevaba en las oficinas de inspectoría aquí en San Isidro, en Aramburú. Y prueba de esto es que el Ministerio Público tiene ya esos elementos de convicción, es que hay una fotografía del propio Alfaro, el general Alfaro, con la madre de alias el Español. En la oficina, además de tomarse esta famosa foto que está en manos del Ministerio Público, el general Alfaro le regala una estatuilla de un policía a la madre justamente de Jorge Hernández Fernández. A ver, este tercer hecho demuestra y revela claramente no solo que lo conocía, no solo que tenían una estrecha relación, demuestra que incluso tuvo un gesto de afecto hacia la madre de este personaje que está, digamos, ya documentado con una fotografía. Pasan los meses, porque hay mucha información al respecto de esta relación, y más o menos en agosto de ya el 2022 le pide a alias el Español, porque sabía que este personaje tenía una relación directa con el expresidente Pedro Castillo, el general Alfaro, según el testimonio del colaborador, le pide que interceda por él porque él quería ser comandante general de la policía. Este hecho es fundamental. Ojo con eso, porque para el Ministerio Público evidentemente ese hecho constituye un delito de tráfico de influencias y por eso es que está siendo imputado y por eso es que allanaron muy temprano su vivienda. Luego de eso, hay unos chats de WhatsApp entre ambos personajes donde claramente se revela que alias el Español le pregunta sobre algunas posiciones que podrían ocupar. Es decir, no solo tenían una relación amical, sino que le consultaba sobre cambios que se tenían que hacer a la interna de la policía y esto es bastante grave. Ya luego se da efectivamente el cambio y esto está corroborado. El general Raúl Alfaro pasa de ser inspector de la policía a ser el comandante general de la policía, la cabeza de la policía. Una vez que sucede esto, hay otra prueba que refleja la estrecha relación entre ambos personajes. Alias el Español le quería regalar, debido a este ascenso, su uniforme. A ese punto le quería regalar, no solo el uniforme, le quería regalar hasta los zapatos. Y en esta conversación de WhatsApp, el general Alfaro le manda la talla y el modelo de zapato que quería que le regale. Ni la pareja del general Alfaro le había regalado un presente de ese tipo que refleja justamente la cercanía entre estos dos personajes. Y tal cual, efectivamente, lo que ha testificado el colaborador eficaz es que como una muestra de aprecio ante el ascenso y que se convierte en la cabeza de toda la institución policial, el uniforme y los zapatos que vestía eran gracias, auspiciados por el Español. Y ahí están las fotografías que también están nuevamente en las manos del Ministerio Público. Ya como comandante general de la policía, Jorge Hernández Fernández se vuelve a contactar con el general Alfaro y le dice que
un directivo del fondo funerario de la policía quiere entregarle o, digamos, responderle económicamente por unas licitaciones que estaba haciendo este organismo ejecutor de la institución. Y le dice que tenía 65.000 soles para entregarle a el general Alfaro. Esto es muy importante. Ese es el testimonio del colaborador eficaz y probablemente sea uno de los hechos más complejos y complicados que vaya a enfrentar el general Alfaro. Pero vale la pena explicar bien esta historia, porque antes del general Alfaro se encontraba en la Comandancia General de la Policía el general Luis Vera Llerena, cuya vivienda también fue allanada el día de hoy, y también el Ministerio Público le está sindicando una serie de delitos y también considera en la hipótesis fiscal que formó parte de esta organización criminal que tenía como objetivo proteger a las personas aliadas al expresidente Pedro Castillo y tratar de espiar o entorpecer las investigaciones o perjudicar incluso a los oponentes políticos del expresidente. Entonces no solo está el actual comandante general de la policía, Raúl Alfaro, sino Luis Vera Llerena, excomandante antes que Raúl Alfaro. Según el testimonio, según el colaborador eficaz, a las unidades ejecutoras de la policía, como el fondo funerario, por ejemplo, u otras, le respondían económicamente a Luis Vera Llerena. ¿Qué se refiere con responderle económicamente? Que cuando se producía una licitación que realizaban estas unidades ejecutoras de la policía, le caía un dinero al general Luis Vera Llerena. Ojo con eso. Por eso también la situación del general Vera Llerena es sumamente complicada. Entonces, cuando sale Vera Llerena de la Comandancia General y asume Raúl Alfaro, lo que cuenta el colaborador eficaz es que había un dinero que querían justamente entregar los policías de estas unidades ejecutoras. Para ser más específicos, se trata del caso del coronel Rafael Sánchez, que en ese momento era directivo del fondo funerario de la policía, que se había producido una licitación. Entonces, el coronel Sánchez se contacta con alias El Español y le dice: oye, nosotros queremos seguir trabajando y operando de la manera que venimos operando, y hay este dinero, hay estos 65.000 soles que le iba a caer a Luis Vera Llerena, pero Luis Vera Llerena ya no es el comandante general y nosotros quisiéramos entregarle este dinero al actual comandante, al general Alfaro. Entonces, Jorge Hernández Fernández, alias El Español, se contacta, según el testimonio del colaborador, con Alfaro y le cuenta lo sucedido. Le dice: oye, hay un dinero aquí, hay unos 65.000 soles que te quieren entregar porque estos directivos, no solo del fondo funerario, sino de otras unidades ejecutoras, quieren seguir trabajando y quieren seguir operando como operaban, y cada vez que se produzca una licitación va a haber un dinero que te va a caer. Según este testimonio, el general Alfaro, ya como comandante general de la policía, acepta y le dice: bueno, tú recibes el dinero, le dice al Español, tú recibes el dinero y luego me lo das. Y efectivamente, según el testimonio del colaborador, alias El Español lo cita luego a Alfaro, luego de recibir en un sobre manila los 65.000 soles de parte del coronel Rafael Sánchez, cita ya al comandante general de la policía a su casa en La Molina, y en este lugar alias El Español le habría entregado ese sobre manila con los 65.000 soles. El colaborador eficaz sostiene que existe un video registradas por las cámaras de videovigilancia de justamente ese hecho. Ese video va a ser brutal. Ese video es muy importante porque mostraría que el hasta ahora comandante general de la policía cometió otro delito. Estamos hablando de cohecho pasivo en agravio del Estado. Es el otro delito que la Fiscalía le está imputando en este momento. Es decir, haber aprovechado su cargo para recibir justamente el apoyo económico de una licitación. ¿De qué estamos hablando? Y esto es tremendo porque estamos hablando de una red que opera ya hace no sabemos cuánto tiempo, pero que hacía lo mismo con el anterior comandante general, Luis Vera Llerena, que también está implicado en todos estos asuntos, y ahora decidió, dado que hay otra cabeza, hacerlo con esa cabeza. Y si existe este video, bueno, la situación va a ser muchísimo más complicada para el general Alfaro.
¿Cuál va a ser la situación ya incluso política del comandante Raúl Alfaro? No hay que olvidar que en septiembre del 2022 el Congreso de la República aprobó una ley por la cual no se puede cambiar a las cabezas ni de la policía ni de las Fuerzas Armadas de manera abrupta o política, justamente para tratar de defender a la institución de los constantes cambios políticos que se han producido en los últimos meses. Sin embargo, la ley publicada por el Parlamento también establece que ante una falta grave o ante la comisión de un delito, evidentemente el presidente de turno, el ministro del Interior o ministro de Defensa sí pueden hacer los cambios respectivos. A la luz de los hechos y de lo que ha presentado el Ministerio Público para pedir el allanamiento a un juez, que fue aprobado efectivamente, que se produjo el lunes a las 5 de la mañana, pues habría más que indicios para que justamente se dé el cambio en cualquier momento. Y como ya ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, ya en este momento, en las próximas horas, la presidenta Dina Boluarte está justamente evaluando las acciones a proceder en este caso. Así que lo más probable es que cuando usted esté viendo este video, ya el actual comandante general de la policía, Raúl Alfaro, ya no sea más el comandante de esta institución y tendrá que responder evidentemente ante la justicia. Tendrá que explicar, y esto es un punto muy importante, por qué en su primer testimonio dijo que no conocía a este señor Jorge Hernández Fernández, alias El Español, que solo lo había visto una vez, cuando ya mencionamos esta foto en un evento protocolar en el Callao, pero luego han salido más fotografías, conversaciones de WhatsApp que reflejan no solamente que lo conocía, sino que había una estrecha relación y que había un intercambio de favores entre ambos personajes. No olvidemos quién es alias El Español. Es un hombre muy cercano al expresidente Pedro Castillo y que Castillo le dio la orden de que cree un brazo, que cree un organismo de contrainteligencia para espiar a sus oponentes políticos, y no solo espiar, sino que según el Ministerio Público también asesinar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al coronel Harvey Colchado, que lideraba el equipo especial de la policía, y en esta organización también, según el Ministerio Público, pertenecerían no solo el actual comandante general de la policía, Raúl Alfaro, sino también el excomandante general de la policía, Luis Vera Llerena. Así que el caso es tremendo. ¿Qué pasa a la interna de la policía? Es normal que en cualquier proceso de licitación, como decía el colaborador eficaz, le respondan económicamente a la cabeza de turno. Esta es una práctica común dentro de la policía. Muchas preguntas, pero como siempre, lamentablemente, hasta el momento, pocas respuestas.